sección estaremos dando algunas técnicas para que podamos entender mejor las Santas Escrituras. Pero vemos que estos hombres de Dios, y hay más ejemplos en el Antiguo Testamento, de cómo el pueblo, cuando tenía un rey, tenía un líder que era temeroso de Dios, se volcaba hacia las Santas Escrituras, porque fue el medio que Dios dejó para que sus siervos supieran conducirse. Ahora, cuando venimos al Nuevo Testamento, cuando venimos a Jesucristo, encontramos que Jesucristo viene a la tierra y Jesucristo también valida las Santas Escrituras. Es decir, los dichos de Jesucristo en el Nuevo Testamento validaron las Escrituras del Antiguo Testamento. ¿Cómo podemos saber que el Antiguo Testamento es verdadero? Porque Jesucristo lo validó. Jesucristo habló del Antiguo Testamento como palabra de Dios. O sea, una persona que conoce a Jesucristo no es correcto que diga, bueno, yo creo en el Nuevo Testamento, pero no creo en el Antiguo Testamento. No, porque al estudiar los dichos de Jesús, las enseñanzas de Jesús, vamos a ver que Él validó el Antiguo Testamento. Incluso Él dijo que las Escrituras hablaban de Él. De manera que las Escrituras son una revelación de la voluntad de Dios. Y Jesucristo validó el Antiguo Testamento como Escritura. Por ejemplo, en Mateo 19, en Mateo capítulo 19 encontramos que a Jesús le preguntaron sobre el divorcio. ¿Por qué Moisés mandó dar carta de divorcio? Y entonces Jesucristo ahí en Mateo capítulo 19 empieza a decir, por la dureza de vuestros corazones Moisés permitió carta de divorcio. Pero dijo, pero no han leído las Escrituras, que el que lo hizo al principio lo hizo dos, y dijo, los dos serán una sola carne. Y por esto dejará el hombre a su mujer, dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Ahí está citando a Génesis capítulo 2. Entonces está validando el matrimonio de Adán y Eva. Está diciendo que Adán y Eva fueron personas reales que existieron. Pero también Jesucristo habló de Abel. Habló de Caín y Abel en Mateo 23, cuando Él dijo, para que venga sobre ustedes toda la sangre justa derramada en la tierra, desde la sangre de Abel el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien mataron entre el altar y el santuario. Eso está en Mateo capítulo 23, a partir del versículo 29 hasta el 37. Jesús también habló de Abraham. Jesús habló de Abraham cuando Él dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y Abraham vio mi día y se gozó. Eso está en Juan capítulo 8. Así que Jesucristo validó el Antiguo Testamento, dando como verídica, como real, esas historias que están registradas como hechos que ocurrieron realmente. Jesucristo habló de Noé en Mateo capítulo 24, ese famoso texto que muchas personas lo citan, pues lo saben de memoria, que dice, como fue en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Que estaban comiendo, bebiendo, comprando, edificando, hasta que vino el diluvio y destruyó a todos. Entonces ahí Jesús está diciendo que la historia del diluvio fue real. Pero Jesucristo también habló de Jonás en Mateo capítulo 12. Él dijo, como estuvo Jonás 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así el Hijo del Hombre estará en el vientre de la tierra 3 días y 3 noches. Eso es Mateo capítulo 12, versículo 40. Jesús habló de Salomón en Mateo capítulo 6. Él dijo, ¿te ven estos lirios? Ni Salomón con toda su gloria se vistió como uno de estos lirios del campo. Habló de la reina del sur. O sea, Jesús validó el Antiguo Testamento. Habló de Abraham, de Isaac, de Jacob. Habló de Elías. Habló de Eliseo. Habló de la historia de la viuda de Sarepta. Jesús habló del Antiguo Testamento como palabra de Dios. Así que no se puede decir que se cree en Jesús sin creer en el Antiguo Testamento como palabra de Dios. Ahora, el Antiguo Testamento hay que entenderlo porque fue escrito para nuestra instrucción, para nuestra enseñanza,
pero no es normativo para la iglesia. Porque el Antiguo Testamento fue una instrucción que Dios dio para que se condujera el pueblo de Israel. Así dice en Levítico capítulo 27, versículo 34. Dice, estos son los mandamientos que Jehová ordenó para los hijos de Israel en el monte Sinaí. Ahora, hay instrucciones para la iglesia. Hay instrucciones para los que seguimos a Jesucristo. Porque a través de las escrituras del Antiguo Testamento vemos profecías que se cumplirían en la persona de Jesucristo. Vemos que el Antiguo Testamento contenía sombras y tipos que hablaban acerca de Jesucristo. Pero como norma, como mandamiento, no es aplicativo para la iglesia. Porque las doctrinas por las cuales la iglesia debe conducirse fueron establecidas en el Nuevo Testamento por los apóstoles del Señor Jesucristo. ¿Quiénes? Los apóstoles del Señor Jesucristo, bajo la inspiración, bajo la guía del Espíritu Santo, dieron para la iglesia las instrucciones, los mandamientos, las normas por las cuales debemos conducirnos para agradar a Dios. Por supuesto, ellos usaban el Antiguo Testamento para probar que Jesucristo era el Hijo de Dios. Porque cuando ellos salieron a predicar, el Nuevo Testamento aún no había sido escrito. Vamos a leer en el Evangelio según San Juan capítulo 1 lo que está registrado allí acerca de la persona de Jesucristo como la palabra de Dios, como el instrumento de Dios para dar a conocer de una manera más precisa, más clara, la persona y la obra de Dios. Podemos decir que el Antiguo Testamento es una revelación de Dios, pero no completa. La plena revelación de Dios vino en la persona de Jesucristo. Dice en el versículo 1 de Juan, capítulo 1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Versículo 18, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Vemos la descripción de Jesucristo aquí como el verbo de Dios. Esa palabra viene del griego logos. Jesucristo es el verbo de Dios. Logo es palabra. La palabra de Dios, como decimos, un diálogo, están hablando dos. Monólogo está hablando un solo. Logo. Entonces Jesucristo es la palabra de Dios. Así lo traducen algunas versiones. En el principio era la palabra, y la palabra era Dios, y la palabra estaba con Dios. O sea, Jesucristo es la palabra. ¿Qué quiere decir las Escrituras cuando dice que Jesucristo es la palabra de Dios? Bueno, podemos decir que un ser humano se da a conocer por lo que habla. Yo no puedo conocer el pensamiento de una persona. Yo no puedo conocer las intenciones de su corazón. Yo no puedo conocer sus deseos si yo no lo expreso. Podemos saber cómo piensa una persona. Podemos saber lo que desea una persona. Podemos saber lo que hay en el corazón de una persona si esa persona lo expresa. El mismo Jesucristo dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces las palabras muestran quiénes somos por dentro. Cuál es el pensamiento de nuestro corazón. Cuáles son nuestras metas, cuáles son nuestros sueños. Si no lo decimos, nadie lo va a saber. Pues asimismo Jesucristo es la revelación de Dios porque Él dice cómo es Dios. Por eso es que Jesucristo es la palabra de Dios. Porque Él es la expresión de quién es Dios. Y esa palabra se hizo carne y dice que habitó entre nosotros. Puso su tabernáculo. Así como Dios le dijo a Moisés, hágame un santuario y habitaré en medio de ustedes. En el libro de Éxodo encontramos que Dios hablaba desde el santuario. Y Moisés escuchaba. Entonces era el lugar donde habitaba la palabra de Dios. Pues cuando viene Jesucristo dice, ahora yo soy el verdadero santuario. Dentro de mí, en mí está la palabra de Dios. Yo soy la expresión de la palabra de Dios. Y en el versículo 18 dice que a Dios nadie lo vio jamás. Bueno, alguien puede decir, bueno, pero las Escrituras dicen en el Antiguo Testamento que vieron a Dios. Sí, lo vieron en visión. Tuvieron revelaciones. Pero como un espíritu puro, en su verdadera esencia, solamente lo ha visto Jesucristo, que viene con Él desde la eternidad. Y aquí dice en el versículo 18, Él le ha dado a conocer. Jesucristo vino a dar a conocer al Padre.
Ahora, ¿cómo Jesucristo da a conocer al Padre? Jesucristo dio a conocer al Padre con las palabras que habló. Él mismo dijo en San Juan capítulo 12 que Él no hablaba por su propia cuenta. San Juan capítulo 12, desde el versículo 47 al 50, lo voy a leer, donde Él habló de que las palabras que Él hablaba eran palabras que el Padre le había dado. San Juan capítulo 12, versículo 47, el que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y yo sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Entonces, lo que Jesucristo habló fue lo que él oyó del Padre. Y en otro texto dice que Él hacía lo que vio del Padre. En Juan capítulo 5, Evangelio según San Juan capítulo 5, Jesucristo habla de que lo que Él hacía es porque lo vio al Padre. Juan capítulo 5, versículo 19, respondió entonces Jesús: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve al Padre, porque lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Así que Jesucristo enseñó, dijo, habló, que sus palabras eran palabras que Dios le había dicho. Y que las obras que estaba haciendo eran las obras que el Padre le mostró para que hiciese. Así fue que Jesucristo dio a conocer a su Padre, con las obras que hizo y con las palabras que habló. Ahora, ¿dónde vamos nosotros a encontrar esas palabras que Jesús habló y los hechos de Jesús? Lo vamos a encontrar en los escritos del Nuevo Testamento. De manera que las Escrituras son el medio por el cual vamos a conocer a Dios. Porque si Jesucristo ha dado a conocer al Padre, tenemos que saber, tenemos que conocer qué hizo Jesús y qué habló Jesús, dando a conocer al Padre. Y eso solamente lo encontramos en las Santas Escrituras. De manera que hay que tener un encuentro con la Biblia para poder conocer a Dios. Porque ahí están registradas las palabras y las obras que Jesucristo habló. Por eso Jesucristo es enfático al decir que sus palabras son vida eterna, porque vienen de Dios. Y Jesucristo mandó a no ignorar las Escrituras. Veamos en San Mateo capítulo 22. San Mateo capítulo 22, en el versículo 29. Entonces respondió Jesús y le dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero con respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Ahí vemos entonces que Jesucristo le dijo a los saduceos que le preguntaron acerca de la resurrección. Ellos no creían en la resurrección. Y le vinieron con una historia ahí. Y Jesucristo le dijo: ustedes cometen error porque ignoran las Escrituras.